¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, estáis a punto de ver el mejor vídeo de mi canal, y es que para todos aquellos que os quejáis de que la industria del entretenimiento, del cine y de la televisión ha crecido tanto que es imposible estar al día, pues para todos vosotros va el vídeo de hoy. Eso sí, tenéis que verlo hasta el final porque ya de paso me ayudáis a conseguir el reto imposible impuesto por YouTube de que tienes que tener 4.000 horas, 4.000 horas de visualización en tu canal para poder monetizarlo. Un reto imposible al que, sin embargo, estoy a punto de llegar. Así que con la ayuda de todos vosotros, que me deis el último empujoncito, pues lo conseguiremos. Pero bueno, me dejo de rollos. Cabecera y comenzamos. Y comenzamos con las series más hypeantes de la actualidad, que son La Casa del Dragón y Los Anillos de Poder de HBO y Amazon Prime Video respectivamente. Pero ojo, tranquilos, no voy a hacer spoiler del tercer capítulo, que es lo que hemos podido ver hasta el momento de ambas ficciones, pero sí comentar un par de noticias de cada una que son muy divertidas. Por un lado, vamos a comenzar con la serie precuela de las obras de Tolkien, y es que por el contubernio que tienen actualmente los derechos de autor de dichas novelas de las que he hablado en anteriores vídeos, bueno, pues después de anunciar a Amazon Prime Video que el estreno de Los Anillos de Poder se había convertido en todo un éxito, había batido récords dentro de su plataforma con más de 25 millones de reproducciones en tan solo 24 horas, bueno, pues tras esto, Warner, o sea, no Amazon, Warner ha puesto en la vía rápida el desarrollo de una película de animación estilo anime que nos llegará en 2024 y que tendrá lugar en el conocido Abismo de Helm, que era el escenario donde tenía lugar la conocida batalla de las dos torres. ¡Los elfos no batallaron en el Abismo de Helm! Que sí, frikis, tranquilos. Pero bueno, esta película estilo anime de Warner Bros. Teóricamente va a ser un puente, va a unir las dos trilogías cinematográficas dirigidas por Peter Jackson, las del Hobbit y las de El Señor de los Anillos, aunque en este proyecto de la precuela anime tampoco va a estar ligado de ninguna forma el director neozelandés, Peter Jackson. Todo ello, por cierto, al margen de los spin-offs de personajes de la saga que ya conocemos como Gollum, Gandalf, Galadriel, etcétera, etcétera, que ya os hablé en vídeos anteriores por todo este tema de derechos que ya os mencioné. Bueno, eso por un lado. Y ahora, con respecto a La Casa del Dragón, bueno, una noticia más divertida aún si cabe, y es que en la reseña que hice del segundo capítulo os mencioné la dudosa, por decirlo de alguna forma, técnica que los sanadores de la corte del rey Viserys habían encontrado para intentar recuperarle la mano, la herida que tenía en la mano el rey Viserys, ¿no? Que decían que le iban a zambullir en un millar de gusanos para que los gusanos se comieran la carne muerta. Bien, pues en este tercer capítulo hemos visto que los gusanos debieron de comer de más, porque ya hemos podido ver que al rey Viserys le faltan dos falanges, vamos, dos dedos, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la noticia? Estaréis pensando. La noticia es que a algunos fans me sorprende, de verdad, la cantidad de tiempo libre que tienen algunos para verse frame a frame cada capítulo. Bueno, pues han visto el guante verde que le han puesto al actor que hace del rey Viserys. Un guante que utiliza el departamento de efectos especiales para luego en postproducción utilizar el verde del guante como croma, es decir, para amputarle los dedos en postproducción. Bueno, pues ante el revuelo suscitado por este descubrimiento por parte de los fans, que más que nada ha sido pues una lluvia de memes, como era de prever, bueno, pues HBO, tócate los cojones, ha anunciado que va a corregir el error mediante CGI, es decir, que le van a borrar con el ordenador los dedos, el guante del rey Viserys, que no debería de verse, se lo van a borrar y van a volver a publicar el vídeo en la plataforma. O sea que eso ya conlleva un dinero, un gasto de dinero, que HBO Max no estás para gastar dinero HBO Max. Bueno, pues esto me recuerda bastante al gazapo que tuvo lugar en la última temporada de Juego de Tronos, cuando se descubrió también que se habían olvidado en un plano una taza de café, de Starbucks, más concretamente, que también subsanaron este error, lo corrigieron, este fallo de Raccord, volviendo a resubir el vídeo sin la mencionada taza. Que a día de hoy, este fallo de Raccord, podemos entenderlo como que fue un product placement encubierto, porque en realidad se estima que esta
publicidad indirecta le repercutió a Starbucks en unos beneficios de unos 2.300 millones de dólares. Cantidad que sí, a mí también me parece un poco exagerada, pero bueno, teniendo en cuenta los fandoms de Game of Thrones, cualquier cosa es posible. Pero bueno, pasemos ya al que ha sido el gran acontecimiento cinematográfico de esta semana, que ha sido, por supuesto, el Festival de Cine de Venecia, que en el momento de grabar este vídeo todavía no conocemos el palmarés, pero con todo y con eso, se las ha ingeniado para darnos un montón de contenido y de polémicas a lo largo de la semana. ¡Ay! Venecia, Venecia. Preciosa ciudad en la que he estado, por cierto, y no huele mal, yo por lo menos no olí mal. Decían que huele mal porque los canales de Venecia no dejan de ser agua estancada, pero bueno, yo no olí mal, ciertamente. Bueno, insisto, Venecia, una ciudad preciosa que fue capital en su día del malogrado Imperio Romano cuando estaba devastado por los bárbaros y que consagró su fe a San Marcos y a su león alado, y que sigue siendo a día de hoy una de las ciudades más misteriosas del planeta Tierra. Bueno, siempre ha tenido este misticismo. De hecho, recordaros que Shakespeare ubicó una de sus conocidas obras, la ubicó precisamente en Venecia, El Mercader de Venecia, que por cierto tiene una adaptación cinematográfica bastante potente, bastante potable, que podéis ver, que os recomiendo, vamos, con Al Pacino interpretando el papel del judío, Shylock. Y ciudad que, precisamente, quizás por esta belleza y por este misticismo, pues sigue siendo escenario de innumerables rodajes. Sin ir más lejos, hace unos meses tuvimos Venecia Frenia, de Alex de la Iglesia, que fue un slasher, que la verdad es que me decepcionó un poco, o sea, ¿para qué os voy a mentir? Es que me pareció cutre. Cutre, sí, esa es la palabra, cutre. Y sí, no os preocupéis, pillé todas las referencias al guialo italiano y etcétera, etcétera, pero tenía estas cosas de las últimas películas de Alex de la Iglesia que llegaba a cierto momento del metraje que era como campana y se acabó, ¿sabes? O sea, terminamos la película como sea y a tomar por culo, que ya me he cansado de ella. ¿What? De hecho, lo más interesante de Venecia Frenia, con la perspectiva que me da el hecho de haberla visto, fue que Alex de la Iglesia no dejaba de comentar que de repente, mientras ellos estaban rodando, de repente veían unas luces, ¿no?, que les cegaban a todos. Era como si hubiesen bajado los ovnis o algo así, y decían, ¿y esto qué es? Y dicen, no, es que está rodando Misión Imposible, están rodando ahí Tom Cruise y etcétera, etcétera. Por eso quizás estaban acaparando todos los focos la producción de Misión Imposible y por eso quizás Venecia Frenia se ve tan oscura. Pero bueno, pues sí, en la séptima, que es ya la séptima, manda cojones también, en la nueva entrega de Misión Imposible, que creo que se estrena en 2023, pues Ethan Hunt, que es el personaje de Tom Cruise, visitará la ciudad de los canales. Espero, eso sí, que no metan ningún gazapo histórico como en la segunda parte, cuando se les ocurrió mezclar dos festividades, la de las fallas y las de la Semana Santa, y en una escena decían que los españoles éramos un pueblo raro, porque quemábamos a nuestros santos. Y os recuerdo que en ese momento Tom Cruise estaba saliendo con Penélope Cruz, que le podía haber informado un poco, pero bueno, los españoles deberíamos haber quemado a nuestros santos y otro gallo cantaría, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El caso es que ya hemos podido ver un primer avance de Sentencia Mortal, porque la séptima y la octava entrega de Misión Imposible se están rodando conjuntamente y va a ser un díptico dividido en dos películas. Ya hemos visto un primer tráiler bastante espectacular, como suelen ser los de Misión Imposible. Y también hemos sabido recientemente que Tom Cruise va a ampliar su vinculación con el director, con Christopher McQuarrie, para 4 películas más. Y es que Tom Cruise cumplió recientemente 60 años, pero no está pensando ni muchísimo menos en la jubilación y mucho menos ahora, que se ha convertido en el actor mejor pagado del mundo, con los más de 100 millones de dólares que ha conseguido por Top Gun Maverick y el porcentaje de taquilla que suele incluir en sus contratos. Y ha encontrado a su mejor socio en la figura del director, de Christopher McQuarrie, que escribió la muy recomendable Al filo del mañana, le dirigió en la primera entrega de Jack Reacher, escribió también la mencionada Top Gun Maverick y ha dirigido las entregas de Misión Imposible desde Nación Secreta, que si no me equivoco era la quinta entrega de la saga. Bueno, pues insisto, recientemente hemos sabido que Christopher McQuarrie y Tom Cruise van a participar en 4 películas más. Las 2 que quedan de Misión Imposible, que en realidad cuentan como una, ya os digo que se estrenarán en verano de 2023 y 2024 si no pasa nada. Luego también están desarrollando otro thriller de acción con potencial de franquicia, del que sin embargo no han dado más datos. Luego también hay por ahí un musical estilo Broadway, que no sería el primero para Tom Cruise, ya participó en la era del rock. Y por último, una película centrada en el productor de cine Les Grossman, que ya interpretó, con la complicidad de toda la industria del cine, ya interpretó Tom Cruise en las escenas más divertidas del Tropic Thunder de Ben Stiller, que era una película que, como sabéis, y si no os refresco la memoria, era una película que giraba en torno al equipo de rodaje de una película bélica que, sin quererlo, se ven envueltos
en una guerra de verdad. Bueno, pues a todo el mundo le hizo mucha gracia esta caracterización de Tom Cruise como el productor Les Grossman, que cumplía con el estereotipo prototípico de los productores de Hollywood, con esta personalidad tan volcánica, pero que de repente se ponía a bailar. De hecho, después de Tropic Thunder, Tom Cruise volvió a hacer de Les Grossman en una entrega de premios, no sé si fueron los MTV, seguramente sí eran los MTV. Bueno, total, que van a hacer una película sobre este personaje que nos hizo gracia a todos los que nos dedicamos al mundo del cine, porque en realidad todos sabíamos que Tom Cruise en realidad estaba imitando a un productor de la vida real, Scott Rudin. ¿Y quién coño es Scott Rudin? Estaréis pensando los que no seáis tan entendidos en cine. Bueno, pues Scott Rudin ha sido definido por algunos como el idiota más grande de la ciudad y por otros como el tipo más temido de la industria de Hollywood. Y un productor que, por supuesto, fue funado recientemente y obligado a la jubilación forzosa. Y si estáis pensando en Harvey Weinstein, pues en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, no. Lo suyo no tuvo que ver nada con el tema de Harvey Weinstein. De hecho, una de las anécdotas más conocidas de Scott Rudin es la mala relación que tuvo cuando trabajó con Harvey Weinstein. Solamente trabajaron una vez en el rodaje de Las Horas de Stephen Daldry, y lo mal que se llevaron, porque ambos querían llevar el control, son de este tipo de productores. Bueno, pues tampoco es que fuera Scott Rudin una persona muy edificante. De hecho, era Vox Populi en la industria que trataba a todo el mundo a patadas, y cuando digo a patadas es literalmente a patadas. O sea, le rompió la mano a una asistente cuando le lanzó un monitor, ¿no? Él mismo ha reconocido que tiene muy mal carácter, sí, muy mal carácter. Un productor que, sin embargo, también ha sido uno de los más exitosos de la industria. En su haber tiene, en su palmarés, vamos, tiene un premio de la Academia por No es País para Viejos, de los hermanos Coen. También tiene 18 premios Tony, creo. Ha producido muchísimos musicales exitosos de Broadway, por ejemplo, The Book of Mormon, de Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park. Tiene también un premio Grammy, tiene un montón de premios en una carrera que no ha sido exenta de polémica. Bueno, por cierto, también ha sido el impulsor de las carreras de grandes figuras de la industria del día de hoy. Por ejemplo, creo que Scott Rudin es el productor de la mayor parte de las películas de Wes Anderson, que está tan de moda últimamente. Bueno, pues ya digo, un productor que también ha tenido muchísimas polémicas. Tuvo también una, en otro vídeo os tengo que hablar también de esto, tuvo una con el montaje de Matar a un ruiseñor, que tiene una adaptación teatral, esta película clásica, con el libreto de Aaron Sorkin, al que le preguntaron qué es lo que le parecía la funa, la cancelación pública que habían hecho de Scott Rudin, y Sorkin respondió que seguramente tenía lo que se merecía, es decir, que muy bien con él no se llevaba. Y bueno, ¿qué es la cancelación? ¿Cuál es la cancelación? Bueno, pues que todo el mundo que trabajaba para él hace, creo que fue además recientemente, en 2019, si no me equivoco, bueno, pues literalmente se sentaron todos los empleados que tenía Scott Rudin y dijo que no iban a volver a trabajar, y en ese momento tenía en marcha un montón de películas y de obras de teatro, no volvían a trabajar si no ponían de patitas en la calle a este tío, y efectivamente eso es lo que pasó. Insisto, si queréis en otro vídeo os hablo más extensamente de Scott Rudin y todas sus polémicas, y de este socias Les Grossman, que es el que interpretó a Tom Cruise. Bueno, pues de este personaje intentan hacer Tom Cruise y Christopher McQuarrie una película. Veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Ah, bueno, y en este acuerdo de 4 películas no se dice nada de la película espacial de Tom Cruise, que ha quedado en la nada. Y es que, bueno, ahora os hablo del Festival de Venecia, pero es que tengo que contar esto como es debido. Y es que ha quedado un poco eclipsada por todo el conflicto que tiene Rusia actualmente con Ucrania, pero hace prácticamente un año, porque si no recuerdo mal fue en octubre del año pasado, cuando se anunció a bombo y platillo que Tom Cruise iba a ser el primer actor en rodar una película en el espacio, ¿no? Seguro que escuchasteis esta noticia en su día. Película que en realidad a día de hoy podemos confirmar que fue todo una artimaña política, o sea, porque en ese momento estaban en plena Guerra Fría, una vez más, Estados Unidos y Rusia, de nuevo otra vez por la carrera espacial. Y si os interesa, por cierto, este tema, os recomiendo For All Mankind, para toda la humanidad, la serie de Apple TV. Pero bueno, no me desvío, al lío, os pongo en contexto. Seguro que escuchasteis que Tom Cruise iba a ser el primer actor en rodar una película en el espacio, a las órdenes de otro de sus amigos, Doug Liman, que también le dirigió en la mencionada Al filo del mañana, y con la connivencia, con el apoyo del propio Elon Musk, que le iba a apoyar a viajar al espacio con su compañía, SpaceX. Seguro que escuchasteis esto en su momento y seguro que no habéis escuchado que se haya estrenado ni se haya hecho esta película finalmente. Bueno, pues resulta, para ser honestos, que hace ya un montón de años se hablaba de un proyecto de ciencia ficción que iba a tener a Doug Liman como director y a Tom Cruise como protagonista, pero no parecía que tuviera nada que ver con este viaje al espacio. Aquella película se decía que se iba a centrar en un grupo de prófugos de una cárcel que estaba ubicada en la Luna.
Y esto no tenía nada que ver, o sea, lo que se decía en la noticia es que Tom Cruise y Doug Liman iban a viajar al espacio, pero además iba a ser de forma inminente, o sea, así, de un día para otro, no, que Tom Cruise se va al espacio, ha escrito el guión, el propio Tom Cruise era el guionista, perdón, de la película, que ya solamente esto era como, what the fuck, ¿qué había detrás de todo esto? Vale, pues resulta que unos días después sale publicada otra noticia, y es que con el apoyo de Roscosmos, que es el homólogo de la NASA en el país de Putin, pues que se iba a rodar una película en el espacio, The Challenge, el desafío, que además el título en inglés, para tocar más los cojones a los estadounidenses, ¿vale? Y entonces iban a mandar, la película giraba en torno a una cirujana que prácticamente sin ningún tipo de formación espacial, tiene que viajar de urgencia a la Estación Espacial Internacional para operar de urgencia a uno de los astronautas. Este es el argumento de The Challenge. Y efectivamente, unos días después del anuncio, a mediados de octubre, el director Kim Shipenko y la actriz, una tal Julia Perisic, viajaron al espacio para rodar las escenas de la película que tenían lugar en la Estación Espacial Internacional. Estación Espacial Internacional, sí, bueno, como se diga, que traducido en metraje iban a ser, del total de la película, iban a ser unos 35 minutos. 35 minutos de esta película, The Challenge. Película que un año después de su rodaje no se ha estrenado, ni tampoco tiene fecha de estreno prevista, ni nada de nada. Pero sí que provocó que automáticamente, después de saber que efectivamente ya había tenido lugar ese viaje al espacio de un director y de una actriz para rodar una película, automáticamente Tom Cruise e Elon Musk abortaron la misión, que en este caso sí podemos decir que fue una misión imposible, y nunca se ha vuelto a hablar de esta película del espacio de Tom Cruise que se iba a rodar de forma inminente. Es decir, que a día de hoy podemos decir que tanto la película rusa como la de Tom Cruise no eran más que una cortina de humo para que ambas potencias se la volvieran a medir a costa de la carrera espacial. Y sí, esta fascinante historia es otra de esas de las que solamente vais a tener información en mi canal. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar del tema principal del vídeo, aunque no parezca, que es del Festival de Venecia, que no es poco lo que tenemos que decir de él, ni está exento de polémica, como no podía ser menos. Un certamen donde, por ejemplo, también hemos tenido el debut como director del también actor Juan Diego Botto, En los márgenes, es el título de la película, un drama sobre el auténtico drama real, valga la redundancia, que se esconde detrás de los desahucios, protagonizado entre otros por Luis Tosar o Penélope Cruz, quien volvía a Venecia después de haber ganado el año pasado la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina por Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Y en Venecia también hemos tenido el estreno mundial, con toda la pompa subsiguiente, de Blonde, el biopic de Marilyn Monroe, protagonizado por Ana de Armas, una película que se va a estrenar en exclusiva en Netflix a finales de este mismo mes de septiembre. Es una de las 4 películas con las que competía en Venecia Netflix. Y también en Venecia hemos tenido, aunque creo que en concreto era la película que iba a cerrar el festival, algo que no ha sucedido al momento que estoy grabando este vídeo, bueno, la nueva reinterpretación del detective Philip Marlowe, bajo el título a secas de Marlowe, creado por el autor de novela negra Raymond Chandler y que todos asociamos automáticamente a la figura de Humphrey Bogart en El sueño eterno de Howard Hughes, pero que en este caso va a tener las facciones, el personaje protagonista, Marlowe, de Liam Neeson, en su película, ojo, número 100, a las órdenes de Neil Jordan y con un guión escrito por William Monaghan, que ganó un premio de la Academia por The Departed, Infiltrados, la película de Scorsese. Una película en cuyo reparto también están Jessica Lange o Diane Kruger, que se ambienta en Los Ángeles de los años 50, pero que ha sido rodada en Barcelona. Pero bueno, os mencionaba que en Venecia ha habido muchas polémicas. Por ejemplo, la del estreno de Bardo, o Falsa crónica de unas cuantas verdades, creo que es el título de todo eso, que era el regreso de Alejandro González Iñárritu después de conseguir 2 premios de la Academia al Mejor Director de forma consecutiva por Birdman y El Renacido, y película que muchos críticos han definido como una paja mental de 3 horas, con Iñárritu dando rienda suelta a su megalomanía, diciendo lo bueno que es, y lo mucho que se la tienen que chupar todos por ser Alejandro González Iñárritu. Con el español Daniel Jiménez Cacho haciendo en la película, en esta Bardo, de un socias del propio Iñárritu, y que también es otra producción de Netflix. En un ejercicio de estilo, esto de autocontemplarse a sí mismo, similar al que hizo en su día Federico Fellini en 8:30, por ejemplo. Por lo menos eso es lo que dicen las críticas, yo todavía no he tenido oportunidad de verla. Pero bueno, os decía que ha sido una polémica. ¿Por qué? ¿Porque la película no ha cumplido las expectativas que había generado? No, sino porque ante la tibiez con la que han recibido la película los críticos, tibiez por
denominarlo de alguna forma, Alejandro González Iñárritu ha vuelto a cargar contra ellos, contra los críticos, diciendo que esta forma de calificarle de narcisista es por el hecho de que él es mexicano. Que si fuera rubio con los ojos azules y de un país del norte, que le dirían que es un filósofo. Vamos, que les ha tachado a los críticos de racistas y se ha quedado tan pancho. Veremos a ver qué es lo que ocurre con esta Bardo, porque es una de las bazas de Netflix para volver a optar al premio Oscar a la mejor película, como ya hizo, por ejemplo, con La Roma, de Alfonso Cuarón. En fin, estoy deseando verla. Aunque, de cara a los principales premios, una vez que empiezan los festivales, y que también ha sido presentada en Venecia, tenemos que tener en cuenta El Hijo, la sorprendente precuela de El Padre, de Florian Zeller, la película por la que Anthony Hopkins le robó el Oscar cantado que tenía Chadwick Boseman, ¿no? Bueno, como ya todos sabéis. De hecho, Anthony Hopkins repite en esta película haciendo el mismo personaje, aunque el foco de esta precuela parece que es el personaje que interpreta Hugh Jackman, junto a Laura Dern y Vanessa Kirby, y muchos dicen que Jackman, por esta película, podría tener una nueva nominación al premio de la Academia que, quién sabe, le podría reportar por fin su merecida estatuilla. Si bien, y no obstante, todas las miradas en la categoría de intérprete masculino están puestas en Brendan Fraser por The Whale. De hecho, lo más viral no. Una de las cosas más virales de este Festival de Venecia ha sido la ovación de 6 minutos con toda la platea en pie que recibió Brendan Fraser, hasta el punto de que le hicieron llorar, de la película The Whale, de Darren Aronofsky, que le han puesto ya en la palestra como principal candidato a ganar el premio Oscar al mejor intérprete masculino. Todo esto teniendo en cuenta además que esta The Whale es el regreso de Brendan Fraser a los grandes papeles cinematográficos después de haber estado varios años alejado de los mismos por sus problemas de depresión. En The Whale, precisamente, Brendan Fraser interpreta a un profesor que intenta recuperar el tiempo perdido con su hija después de haber abandonado años atrás a la familia para fugarse con su amante después de averiguar su auténtica orientación sexual. Vamos, después de salir del armario. Amante que posteriormente falleció, lo que le hicieron entrar en una depresión de culpa y autodestrucción que le hicieron comer hasta llegar a los 280 kilos de peso. Por supuesto, la caracterización de Brendan Fraser con un montón de maquillaje y prótesis ha sido lo más secreto de la producción hasta el día de hoy, pero hay que tener en cuenta también, al hilo de lo que estaba mencionado, que en el Festival de Toronto, que empieza cuando empiece la nueva semana, o sea, a partir del día 10, si no me equivoco, creo que empieza hoy, de hecho. Bueno, pues en el Festival de Toronto, Brendan Fraser va a recibir un premio homenaje a toda su carrera, así que sí, parece ser que este va a ser el gran año de Brendan Fraser. Quizás, gracias a esto, a Brendan Fraser le importe un pimiento que hayan cancelado la película de Batgirl, ¿no? Donde iba a ser el villano principal de la película, Firefly. Aunque quizás, si gana finalmente el premio de la Academia, pues podría ser un buen motivo para que Warner desempolve el metraje de la mencionada Batgirl. Sí, podría ser. Y es que esto me lleva al siguiente punto del vídeo, porque sabéis que os hablé de los problemas económicos de Warner Bros. Que le habían llevado a retrasar el estreno de dos de sus películas más esperadas, las secuelas de Aquaman 2 y Shazam 2. O sea, literalmente Warner solamente tiene dinero de aquí a lo que queda de 2022 para estrenar dos películas. Black Adam, por motivos obvios, ¿no? Porque la reentré de Dwayne Johnson en el universo cinematográfico de DC Comics es lo más hypeante de los últimos años, y Don't Worry Darling, que es la esperada nueva película de Olivia Wilde como directora después de su debut muy simpático, Booksmart, súper empollones, ¿no? Y el motivo, en este caso, para estrenar esta Don't Worry Darling, creo que aquí se va a llamar No te preocupes querida o algo así, bueno, pues el motivo de que Warner haya descartado las secuelas de Aquaman y de Shazam en favor de esta Don't Worry Darling es porque es una de estas películas que los especialistas consideran como premiables, que es otro motivo principal por el que el público paga una entrada de cine en el último tramo del año. Pues bien, como a perro flaco todos son pulgas, ni siquiera esta edición le estaría saliendo bien a Warner. Porque la película Don't Worry Darling, no te preocupes querida, creo que es como la van a traducir aquí en España, bueno, pues está pasando bastante desapercibida por Venecia. Bueno, desapercibida no, porque si antes os decía que lo más viral del certamen ha sido la ovación cerrada a Brendan Fraser, esto sería en el aspecto positivo, porque en el aspecto negativo estaría todo lo que está envolviendo a esta Don't Worry Darling. Una película que también ha sido recibida con bastante tibieza por los críticos de Venecia, y una película que está ambientada en los años 50 y en una pareja joven que empiezan a vivir en una utópica ciudad controlada
controlada por la empresa para la que empieza a trabajar el marido del matrimonio, en un proyecto secreto conocido únicamente como Victory. Película que había despertado muchas expectativas, no solo por el recuerdo que nos había dejado a todos la simpatía de Booksmart, el debut de Olivia Wilde como directora, sino porque también lo que habíamos podido ver, que es el tráiler y el cartel, eran hasta el momento de lo mejorcito de este 2022. Pero es que Don't Worry Darling ha empezado a dar muchísimo contenido por la polémica, no por la calidad de la película, sino por la polémica. Lo primero, por el supuesto despido de quien iba a ser uno de sus protagonistas, Shia LaBeouf, actor que habría sido sustituido por la pareja actual de Olivia Wilde, de la directora, que es el cantante de One Direction, ex One Direction, Harry Styles, que ya, por cierto, ha sido ya definido por los críticos como el eslabón más débil de la producción de Don't Worry Darling. Vamos, que como actor, mucho futuro no es que tenga este hombre. Y es que según se filtró, Olivia Wilde había sido obligada, se había visto obligada a despedir a Shia LaBeouf porque, según su opinión, este generaba una tensión innecesaria dentro del rodaje, justificada por su metodología de trabajo a la hora de tener que meterse en el personaje y bla bla bla. Vamos, ya sabéis, chicos. El método. Los actores del método. Que era una justificación para el despido bastante plausible, ¿no? Por todo lo que sabíamos de Shia LaBeouf en los últimos años y que él mismo mostró en la película sobre su propia vida, sobre su propia infancia y la relación con su padre, Honey Boy, de la cual ya os hablé anteriormente en el canal. Aunque también, para actualizar dicha reseña, recientemente LaBeouf dijo que todo lo que se contaba en Honey Boy se lo había inventado. Vamos, que no era verdad lo que contaba de sus anécdotas con la infancia, su padre apuntándole con una pistola, y etcétera, etcétera. Que, por cierto, sabéis que en esa película, Honey Boy, Shia LaBeouf interpretaba a su propio padre. Bueno, pues, que era mentira. Vete tú a saber qué nos creemos ahora mismo. Así que insisto, pues bueno, pues todos nos creímos que sí, que LaBeouf es un tío conflictivo en un rodaje de cojones, un tóxico, y que sí, que es bastante plausible, ¿no? Bien, pues a estas declaraciones, LaBeouf salió al quite para decir que no, que era mentira, que nadie le había despedido, que se había ido él del rodaje. Se había ido voluntariamente a pesar de los ruegos de Olivia Wilde porque se quedara. Y para demostrarlo, filtró las conversaciones que había tenido con la propia Wilde, incluyendo un audio donde ella le decía que le necesitaba para terminar de darle un golpe de humildad a la que, in fact, es la principal protagonista de la película, la actriz Florence Pugh. ¡Boom! O sea, ¡boom! Y es que con esto los medios no tardaron en hacerse eco de que en realidad la gran pelea que había tenido lugar en el set de Don't Worry Darling había sido entre la directora Olivia Wilde y Florence Pugh. Pelea de gatas, de egos, que podríamos calificar, que comenzó en el set de rodaje cuando la directora Wilde, vamos, Olivia, le dijo a Florence Pugh que intercambiasen los papeles, porque aparte de ser la directora, Wilde también interpreta a un personaje dentro de la película, porque de repente a Wilde se le había antojado que necesitaba a una pareja joven como el eje principal de la historia. Oye, Florence, ya hemos empezado a rodar, pero ¿qué te parece si nos cambiamos los papeles? ¿Qué cojones? Y la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto de que uno de los aspectos más destacados de la Mostra de Venecia ha sido los esfuerzos de Florence Pugh por no coincidir ni con Olivia Wilde ni con su novio Harry Styles, hasta el punto de que se presentó en la alfombra roja una vez que ambos ya estaban en la rueda de prensa. Por no mencionar que el otro gran aspecto viral de la película y por ende del Festival de Venecia ha sido el supuesto escupitajo que Harry Styles habría tirado a quien es el otro gran protagonista de la película masculino, el otro gran protagonista masculino, que es Chris Pine. Un incidente que, a pesar de los muchos testigos que ha tenido el escupitajo de Styles a Chris Pine, pues los agentes, los representantes de los involucrados no paran de achicar agua diciendo que no, que todo es un rumor. Y que también la nula disponibilidad de Florence Pugh a hacer promoción de la película se debe a que tiene otros compromisos con el rodaje de la secuela de Dune de Denis Villeneuve, donde sabéis que es una de las principales incorporaciones. En fin, ¿qué os parece todo esto a vosotros? Os espero en la caja de comentarios. De momento, eso sí, parece que la principal beneficiada de toda esta polémica ha sido la propia Florence Pugh, porque todos los críticos dicen que su interpretación es lo mejorcito de Don't Worry Darling. Así que una vez que vea la película, pues ya os diré qué es lo que me parece. Pero bueno, si hablamos de polémica, sabéis que en el jurado de Venecia ha estado nuestro Rodrigo Sorogoyen, que también está a punto de estrenar su nueva película, Asbestas,
una de las 3 preseleccionadas por la Academia de Cine de España para representarnos en los Oscars, junto a Alcarrás y junto a 5 lobitos. Pero de las 3, Asbestas es la única que no se ha estrenado todavía, se estrena el próximo 5 de noviembre. Una película, esta, la de Sorogoyen, Asbestas, que es de las más esperadas para mí de este 2022, que también esta película había guardado también con mucho secretismo todo lo que tenía que ver con ella, pero que de momento ya me ha dejado un poco con el culo torcido con los últimos trailers, porque habida cuenta de que la historia se centra en un matrimonio francés que empiezan a tener problemas con los pueblerinos de la localidad donde se han ido a vivir, pues parece ser que va a ser una de estas películas hablada en francés con sus títulos en español, en la mayor parte de su metraje, claro, porque los protagonistas son este matrimonio francés. Y es como fantástico. Es lo que me gusta del cine, pagar una entrada para pasarme 2 horas leyendo. Guiño, guiño. Todo esto no quita, ojo, que yo siga siendo un fan incondicional de Sorogoyen. Tanto es así que, a pesar de todo, también estoy pendiente del estreno, creo que a finales de este mismo mes de septiembre, en Movistar, de Apagón. Serie de antología basada en un conocido podcast que, no obstante, no os voy a mentir, no sabía de su existencia hasta la producción de esta serie, donde se va a centrar en una civilización, vamos, el planeta, que tiene que aprender a vivir sin electricidad, ¿no? Después de un conflicto solar o no sé qué leches. En fin, como digo, una serie de antología que, aprovechando esto, que van a ser historias independientes cada capítulo, creo que van a ser 5 capítulos, pues cada uno de ellos va a ser como una mini película rodada por un director diferente. Una por el propio Sorogoyen, otra por Raúl Arévalo, otra por Alberto Rodríguez y etcétera, etcétera. Y os he dicho que, a pesar de todo, estoy esperando el estreno de esta serie, Apagón, porque los avances que hemos visto hasta el momento de esta ficción pues tampoco me han llamado mucho la atención. De hecho, hace unos años J.J. Abrams también hizo una serie con temática similar, Revolution, que, a pesar de tener algunas cosas buenas, pues fue cancelada en su segunda temporada. Sí, otra serie que me dejó a medias. Literalmente. Quizás este desenamoramiento que estoy teniendo últimamente de Sorogoyen se deba a que también me dejó bastante frío El Doble, el capítulo que dirigió en un proyecto muy similar al de Apagón en la nueva Historias para no dormir de Amazon Prime Video. En este caso, esta historia, dirigida por Sorogoyen, nos ubicaba en un futuro cercano, en el año 2045, donde por algún extraño motivo continuaba la pandemia, o no, por favor. Y en este capítulo dirigía a David Verdaguer y Vicky Luengo como un matrimonio que intentan superar su crisis de pareja con la ayuda de un doble sintético, un doble artificial del personaje de David Verdaguer, que debería de hacerle la vida más fácil. Hasta que, por supuesto, se revela, cobra conciencia de sí mismo y etcétera, etcétera. Y no me dejó frío porque es un tropo de la ciencia ficción ya muy manido a lo Westworld o Relato de Philip K. Dick, sino porque, no sé, incluso le encontré similitudes con Enemy, esa obra de culto de Denis Villeneuve con Jake Gyllenhaal. He encontrado también a un doble de sí mismo que reivindico cada vez que puedo, e insisto, o sea, me da igual que las historias se parezcan, simplemente hay algunas que están más pulidas que otras, y en este caso, pues la de Sorogoyen, El Doble, su capítulo para Historias para no dormir, pues me dejó frío, sin más. Que, por cierto, este concepto de que todos tenemos algún doble exactamente idéntico a nosotros en algún lugar, que hasta el momento parecía una fumada o una leyenda urbana, la semana pasada salió un estudio que confirmaba que es totalmente cierto. O sea, todos tenemos un doble exactamente a nosotros en algún lugar, y este doble, que no tiene ningún parentesco familiar con nosotros, se acaba de demostrar que sí que comparte, por algún extraño motivo, la genética. O sea, tenemos los mismos genes que otra persona que no tiene ningún vínculo consanguíneo con nosotros. Y no solamente eso, sino que gracias a ese componente genético compartido, pues también compartimos otra serie de cosas que deberían de ser propias de cada persona individual. O sea, por ejemplo, tendremos más predisposición a fumar o no hacerlo, o más predisposición a engordar o no, o a tener cierto tipo de enfermedades como diabetes, etcétera, etcétera. Y este descubrimiento puede ayudar en avances a ciertas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer. Todo esto salió la semana pasada, no me lo estoy inventando en las noticias, salió en las noticias. O sea que, una vez más, la realidad supera ampliamente la ficción. Pero bueno, no os hablaba de Sorogoyen siendo jurado en el Festival de Venecia por esto, sino porque me había quedado pendiente en algún momento hablar de la cancelación de su serie sobre la guerra civil, que iba a rodar también para Movistar, y que, tras ser anunciada a bombo y platillo, pues de repente se esfumó en el aire. O sea, se canceló, sin ninguna excusa aparente, justificable, por lo menos, pero que fuentes, digamos, no oficiales, ya sabéis por dónde voy, adjudicaron a que el motivo había sido cierto componente político.
Intereses políticos. Sí, ya sabéis por dónde voy. A ver, os pongo en contexto. Hace un par de años, en 2020, Sorogoyen estrena en Movistar, con su colaboradora habitual, Isabel Peña, estrena Antidisturbios, una de las mejores series de su temporada. Protagonizada por la mencionada Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Roberto Álamo. Bueno, la serie giraba en torno a un grupo de antidisturbios, ¿no?, de este cuerpo policial, que se ven sometidos a una investigación de asuntos internos por culpa de un homicidio imprudente, como lo califican, homicidio imprudente. Una puta obra maestra que consagraban a Roberto Sorogoyen como uno de los mejores directores actuales españoles, después de haberse consagrado ya con El Reino, que era una película de ficción, pero que tan real nos parecía en este país de apandagolfos. Pero bueno, volviendo a Antidisturbios, quiso la casualidad que coincidiera en el mismo año en el que se estrenaba, coincidió en los principales festivales de premios de televisión, que no son muchos, esto no es Estados Unidos. Bueno, pues quiso la casualidad que coincidiera con otra puta fantasía, que fue Veneno, la serie sobre Cristina Ortiz que hicieron los Javis para A3 Media, y que es otra puta fantasía. Me encanta Veneno y la reivindico cada vez que puedo. Bueno, pues coincidieron ambas, y entonces empezó de repente a crearse una especie de narrativa de confrontación entre ambas ficciones, que yo al principio siempre entendí como una cuestión de gustos. Oye, pues a mí me gusta más esta, me gusta más la otra. Pero de repente toda esta polémica empezó a tener ciertos tintes de ciertos colores y de connotaciones de sectores políticos. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Si es que no hace falta, a buen entendedor pocas palabras bastan. La cosa era en plan de: la serie de Veneno es la mejor porque es súper progre y va acorde con los valores actuales y defiende los derechos de las minorías y bla 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 bla, que es algo en lo que estoy parcialmente de acuerdo, y por eso, entre otras cosas, me gusta tanto la serie de Veneno. Pero claro, cuando de repente alguien decía: pues a mí me ha gustado más la de Antidisturbios, ¿cómo te gusta ese panfleto fascista? Y era como, ¿qué? O sea, ¿qué cojones estás diciendo? Sí, porque Antidisturbios es una serie propagandística de la ultraderecha que romantiza la brutalidad policial. Pero, ¿qué cojones? O sea, ¿de qué coño me estás hablando? ¿Tú has visto siquiera la serie? Solamente me he visto el primer capítulo, pero con eso me sobra, porque solamente hay que ver cómo tratan a los pobres inmigrantes que están de ocupas en una corrala y... ¿Qué? O sea, para que me va a explotar la puta cabeza. O sea, un argumento que no solamente es falaz, lo de que romantizaba la brutalidad policial, me sonaba como cuando a Scorsese le decían que romantizaba la mafia italiana, que en el caso de Scorsese incluso te lo puedo comprar, pero es que en esta no. Y también empezaron a decir que la primera película de Sorogoyen, Stockholm, también romantizaba las relaciones tóxicas y la depredación sexual de los hombres en contra de las mujeres, y era como ¡boom, boom, boom, boom! O sea, ¿qué cojones estáis diciendo? Y que El Reino, decían que El Reino también era una película propagandística de la ultraderecha. Porque claro, en este país solamente han robado solamente ha habido corrupción política en... O sea, que solamente han metido la mano en la caja pública los... Ah, no. Que vivimos en un país de apandagolfos, como estaba diciendo antes. Vamos, que Sorogoyen es facha por vuestros... Que a lo mejor lo es, a lo mejor es de derechas. A mí no me importa, siempre lo he dicho, no me importa la orientación política de ningún realizador, solamente me importan las series y películas que hagan. Y claro, en la rueda de prensa para presentar esta serie que iba a hacer sobre la guerra civil, se sacaron de contexto las declaraciones de Sorogoyen diciendo que iba a intentar entender a sus personajes, no para justificarlos, sino para ponerse en su punto de vista de por qué hicieron lo que hicieron. Y claro, ya la gente sacó esto de contexto, insisto, y dijeron: ah, ya está, va a contar la historia desde el punto de vista de los nacionalistas. Y claro, aquí eso en este país no se puede hacer, porque aquí la realidad de España, la historia de España, solamente se puede contar desde un punto de vista, los demás no existen. Así que pues nada, Sorogoyen, ya está, que lo sepas que eres un facha de mierda. Ay Dios, qué país, que diría Borges. Pero bueno, dejamos ya Venecia y vamos a pasar a otro tema, vamos con la música, a otra parte, y nunca mejor dicho, porque esta semana se ha sabido que el que está considerado como uno de los mejores pianistas, si no el mejor de la actualidad, Lang Lang, va a publicar su nuevo álbum que va a estar íntegramente dedicado a Disney. 27 arreglos musicales para piano de canciones conocidas por todos, desde El libro de la selva hasta llegar a Encanto. Lang Lang versión Disney. ¿Puede haber algo mejor? Yo creo que no. ¿O sí?
o sí puede haber algo mejor, porque en el terreno de la música asociada al cine hemos conocido los primeros acordes esta semana, los primeros avances de la banda sonora compuesta por John Williams para la quinta entrega de Indiana Jones. Y además, Williams ha aprovechado para anunciar que después de componer esta banda sonora, se va a jubilar. A sus 90 años, el que está considerado como el mejor compositor dentro de su campo dice adiós a una carrera donde ha tenido 52 nominaciones al premio Oscar a la mejor banda sonora. Solamente Walt Disney tiene tantas nominaciones como él y 5 victorias, 5 premios de la Academia que tiene John Williams. Para ser más exacto, si no recuerdo mal, su primer premio de la Academia, su primer Oscar, fue en 1971 por los arreglos que hizo para la adaptación del musical El violinista en el tejado, aunque qué duda cabe que el gran espaldarazo de John Williams fue cuando empezó a trabajar con Steven Spielberg, más concretamente en 1974 para la película de Tiburón. Bueno, literalmente le sacó las castañas de fuego a Steven Spielberg, que Tiburón, ya sabéis, pasó a la historia por ser uno de los rodajes más complicados de la historia del cine, entre otras cosas porque el animatrónico que debía hacer del personaje principal de la película, vamos, del tiburón, pues casi nunca estaba dispuesto para rodar. Así que Spielberg se las tuvo que ingeniar para que la presencia del escualo se intuyera a lo largo de toda la película. No se viera, pero sí que se intuyera. Y uno de los principales valores en este sentido fue la música. ¡Chan! ¡Chan! La música que compuso John Williams, ¿no? Que creaba esta especie de amenaza en la sombra inquietante, pero siempre al acecho que se produce a lo largo de todo el metraje y que le jugó muy a favor para suscitar este terror en el público en esta película que ya, bueno, ha pasado a formar parte de la historia del cine, sin más. Bueno, y por supuesto, Tiburón le llevó a conseguir su segundo premio de la Academia a John Williams. Y gracias al trabajo que había hecho tan fantástico en esta Jaws, que es el título original, Steven Spielberg le recomendó personalmente a Williams a su amigo George Lucas, que en aquel momento estaba enfrascado en su propia odisea particular con el rodaje de otra película que también fue un infierno en su producción, la Space Opera, La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Fue en gran medida gracias a la música de John Williams que cobró entidad realmente, de gran producción, de gran odisea espacial. De hecho, bueno, una de las principales influencias de John Williams fue John Wagner. ¿Era John Wagner? Bueno, Wagner. El de las Valquirias, ese Wagner. No me acuerdo ahora del nombre de pila. Bueno, y sus leitmotivs, ¿no? Que sabéis que John Williams ha sido muy conocido por crear canciones específicas para cada uno de los personajes o para momentos concretos de las películas que se van repitiendo a lo largo del metraje. No solamente consiguió por Star Wars su tercera nominación, su tercer premio de la Academia, su tercera estatuilla, sino que además también la banda sonora que compuso para Star Wars, el American Film Institute años después la escogió como la mejor banda sonora jamás compuesta. La mejor banda sonora de la historia, según el American Film Institute, es la de John Williams para Star Wars. Además, ese año siempre se ha dicho que John Williams le robó a John Williams, porque también estaba nominado ese año Williams doblemente, en este caso por Encuentros en la tercera fase, donde gracias a Steven Spielberg creó lo que se considera como una especie de lenguaje musical que ha sido tremendamente influyente en las siguientes décadas. No tardó en cobrarse venganza de alguna forma a Steven Spielberg, porque el cuarto premio de la Academia que tuvo John Williams fue por la composición de la banda sonora de E.T. el extraterrestre, y también la quinta estatuilla que tiene Williams en su carrera es por otra colaboración con Steven Spielberg, La lista de Schindler, donde una vez más se volvió a robar a sí mismo, porque todo el mundo daba por cantado que el premio ese año iba a ser para John Williams, pero no por La lista de Schindler, sino por la película, la banda sonora de Jurassic Park, que también se estrenó el mismo año. Recordemos también que Williams ha seguido vinculado a la mayoría de las sagas cinematográficas en las que ha participado. De hecho, también escribió recientemente partituras para la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus. Aunque, al hilo del anuncio de esta jubilación, también ha dicho que se despide de la industria con la espinita clavada de no haber podido componer nunca una banda sonora para una película de James Bond. Que es como, vamos a ver, darle el gusto, ¿no? O sea, aún estamos a tiempo de darle el gusto al hombre, y eso que salimos ganando todos. Pero bueno, ya por concluir con esto de la jubilación de John Williams, más concretamente, ha dicho que si Harrison Ford ha dicho, que esto no lo sabíamos tampoco, si Harrison Ford ha dicho que después del estreno de Indiana Jones 5 también se va a jubilar, y Harrison Ford, según el propio John Williams ha dicho, es más joven que yo, dice, bueno, pues si él lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Que con esto también entiendo que Harrison Ford le ha dicho que no
a Shrinking, creo que era el título de una serie que también se había anunciado con toda la fanfarria por parte de Apple TV. O sea, que iba a ser su primer papel televisivo, el de Harrison Ford. En esta serie Shrinking, que estaban desarrollando, o están desarrollando, la verdad es que ya no lo sé, los mismos responsables en todo caso de Ted Lasso, la comedia que también se puede ver en Apple TV y que ha ganado varios premios Emmy, comedia que os recomiendo, sobre todo si os gusta el fútbol. Bueno, pues los responsables iban a ser los mismos de Ted Lasso. Esta es Shrinking, que iba a estar protagonizada, o va a estar protagonizada, por el Jason Segel de Cómo conocí a vuestra madre, que iba a interpretar a un psicólogo que en pleno proceso de duelo por la muerte de su madre empieza a decirle a sus pacientes lo que realmente piensa de ellos. Y el personaje de Harrison Ford iba a ser un personaje secundario, un compañero de trabajo, otro psicoanalista, que ve cómo toda su vida cambia cuando le diagnostican Parkinson. Veremos a ver qué es lo que ocurre con esta Shrinking, aunque quién sabe, a lo mejor Harrison Ford en petit comité a sus amigos les ha dicho que se va a jubilar de la realización de películas, pero no de las series. Ya sabéis que Apple TV es la que más cachés paga actualmente, que es uno de los principales motivos como para replantearte una retirada. Pero bueno, no creo yo que Harrison Ford necesite dinero, sinceramente. En cualquier caso, lo que está claro, precisamente con esta Indiana Jones 5, es que estamos ante un cambio generacional dentro del entretenimiento, porque hace ya un tiempo se nos rompió un poco a todos el corazón cuando se nos dijo que Steven Spielberg no iba a ser el director de esta quinta entrega de Indy, sino que dichas tareas iban a ser asumidas por James Mangold, que, por otro lado, estoy convencido de que lo va a hacer excepcionalmente bien. ¿Y por qué digo que estamos asistiendo ante un cambio generacional? Bueno, porque os estaba hablando de John Williams, que se jubila, Harrison Ford, que se jubila, George Lucas, que se jubiló, y yo creo que Steven Spielberg está a punto de anunciarlo. No sé, me lo veo venir. No solamente porque renunció a dirigir Indiana Jones 5, sino porque en su lugar dirigió West Side Story, el remake. Que no estoy diciendo ni muchísimo menos que la película sea mala, sino porque Spielberg se pasó décadas diciendo que no le gustaría retirarse antes de dirigir un gran musical, como por ejemplo West Side Story, y al final hizo el remake de West Side Story. Y su siguiente, y puede, solamente puede, que última película, es The Fablesman, El hombre de las fábulas, que precisamente se estrena hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, día 10 de septiembre. Se estrena en el Festival de Toronto, que ya mencionaba que le van a hacer un homenaje a Brendan Fraser. Bueno, es el festival. Se va a estrenar allí antes de estrenarse ya de forma progresiva en las salas de cine, para poder optar, si lo habéis adivinado, a la terna de nominaciones de los premios de la Academia. Una película semi-autobiográfica que también Steven Spielberg estaba intentando dirigir desde hace ya bastante tiempo, que va a estar basada en su propia infancia, cuando no era más que un niño que soñaba con poder dedicarse algún día a hacer películas. Que en su elenco cuenta con Michelle Williams haciendo de la madre del socias del Spielberg niño. También va a contar con Paul Dano, el reciente enigma de la nueva reinterpretación de Batman, va a ser el padre del Spielberg niño, y Seth Rogen, que va a ser algo así como el tío que le anima a dedicarse al cine. Aunque mi aportación favorita del cast es que va a tener un cameo de David Lynch, del puto David Lynch, haciendo de John Ford, del director John Ford, ¿no? Que era el ídolo de Spielberg cuando era niño. Esta puta fantasía solamente la podía hacer realidad Steven Spielberg. Lo que no sé es si se va a contar en esta película, si se va a atrever Spielberg a contar la auténtica relación que había entre sus padres, que supimos gracias a un documental que HBO le dedicó al cineasta hace unos años. Y es que una de las principales señas de identidad que siempre se decía de Spielberg es que todas sus familias que retrataba en sus películas eran entornos felices. O sea, podían tener sus diferencias a lo largo de la película, pero el final siempre era feliz. Y sí, hay honrosas excepciones en su filmografía en este sentido. Soy plenamente consciente de ello, no hace falta que me dejéis en los comentarios. Y es que, como os digo, gracias a este documental supimos que precisamente una familia estable no es lo que tuvo Spielberg en su infancia. Como todo niño, Spielberg idealizaba la pareja que mantenían su padre y su madre, pero realmente hubo un momento en su adolescencia en el que la madre de Spielberg se fugó con el mejor amigo de su padre. Aunque muchos años después la madre decidió volver otra vez con el padre. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Y por eso en muchas películas de Spielberg también el protagonista era confrontado por alguno de sus hijos cuestionando su valía para ser el padre de familia, ¿no? Porque este sentimiento, un tanto machista también desde cierto punto de vista, pero bueno, hay que tenerlo también en el contexto de cuando creció Spielberg, digo que era un sentimiento que él había tenido durante mucho tiempo, Spielberg, hacia su propio padre, ¿no? El de que no había sido lo suficientemente hombre como para poder mantener a su madre a su lado. Así que bueno, en cualquier caso tendremos que esperar a ver The Fablesman para ver qué es lo que nos cuenta Spielberg sobre su infancia.
Otra lección de cine que os lleváis, marca de la casa, Orgullo Fan. Pero bueno, no vamos a dejar de hablar de Indiana Jones 5 y de música, aunque sea de forma tangencial, porque sabéis que una de las grandes aportaciones del elenco de esta Indiana Jones 5 es que nuestro Antonio Banderas va a estar en el reparto. Intuyo que como presumible villano de la función, un rol que también interpretó en la Uncharted de Tom Holland recientemente. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la música? Bueno, porque sabéis que de un tiempo a esta parte Antonio Banderas parece que vive consagrado al género del musical. De hecho, una de las envidias sanas que tengo últimamente es la vinculación que Antonio Banderas tiene con la Escuela Superior de Arte Dramático, pero de su tierra, de Málaga, donde los alumnos salen directamente de este grado superior a trabajar en su teatro del Sojo, que es el teatro de Antonio Banderas, y donde ha puesto en marcha las adaptaciones de conocidos musicales norteamericanos, adaptaciones españolas, obviamente, de musicales, digo, como A Chorus Line o Company. Bueno, pues el mes pasado Antonio Banderas dio un paso más en esta dirección al anunciar en Madrid un proyecto bajo el título de Amigos para Siempre. Amigos para... De verdad, Antonio, o sea, el nombre es lo peor. No te calentaste mucho la cabeza. Bueno, pues, ¿qué consiste este proyecto? Pues en un acuerdo de larga vinculación con Andrew Lloyd Webber, ¿no? Que es uno de los gurús de los musicales, en una colaboración para crear desde cero nuevos musicales y que cimenten eso que se quiere vender ahora de que Madrid va a ser la capital del mundo de los musicales, por lo menos la capital europea. Sí, lo malo es que está el West End londinense, ahí hay que hacerle la competencia a eso, ¿no? No solamente van a hacer nuevos musicales desde cero, sino que también este acuerdo, por supuesto, incluye la adaptación de más musicales de Andrew Lloyd Webber, como por ejemplo Jesucristo Superstar, que ya tuvo una adaptación española hace muchísimos años, con Camilo Sesto de protagonista, Cats, que, creedme, funciona mejor como musical que de lo que lo hizo en pantalla grande, en la adaptación cinematográfica de hace un par de años, y en la adaptación a musical del clásico del cine Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Vamos, la película que aquí conocemos bajo el pomposo nombre de El crepúsculo de los dioses. De hecho, la relación de amistad entre Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber comenzó en la adaptación cinematográfica de otro de los clásicos de Webber, en La Evita, que coprotagonizó el malagueño junto a Madonna, y Webber dijo que siempre le hubiese gustado que Antonio Banderas hubiese sido el protagonista de la adaptación cinematográfica de otro de sus musicales, El fantasma de la ópera, que esto es bastante curioso, porque de hecho una de las curiosidades, valga la redundancia, más conocidas de la adaptación del musical del fantasma de la ópera, de Joel Schumacher, que por cierto es un musical, una adaptación bastante fiel, os lo recomiendo, una cosa no quita la otra. Bueno, pues una de las anécdotas más conocidas es que se escogió como protagonista a un perfil tan poco, insisto, a priori, tan poco indicado como Gerard Butler, actor que literalmente nunca había recibido una formación de canto y solamente dio 4 clases antes de que le dieran el puesto por entonar uno de los temas principales, el de Música en la noche llega ya. Me podrían haber cogido a mí perfectamente. Así que, o sea, sí, personalmente yo hubiese preferido que el protagonista de la adaptación cinematográfica hubiese sido Antonio Banderas o cualquiera de los otros nombres que se asociaron al proyecto, porque fue un proyecto del que se fue hablando durante años. Por ejemplo, John Travolta, que hubiese sido el protagonista si la película se hubiese hecho a finales de los 90, como era la intención en un principio, o Hugh Jackman, que fue la principal opción del estudio, creo que era de Warner Bros., pero que declinó Hugh Jackman porque le suponía un conflicto de fechas con el rodaje de Van Helsing. ¡Au! Eso duele. Eso duele, Hugh Jackman, ¿eh? Sigue doliendo. Di la verdad, sigue doliendo, sí, sí. Es cierto que después Hugh Jackman se desquitó siendo el Jean Valjean de la adaptación de Los Miserables, pero... ¡au! Eso duele. En fin, una fantasía este acuerdo entre Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, aunque ya que estamos, sí, me parece bien a mí también lo de convertir a Madrid en la capital europea de los musicales. Sabéis que están a punto de estrenarse adaptaciones musicales de películas conocidas por todos como La historia interminable, o Los niños del coro, Los chicos del coro, no, lo que sea. O Los puentes de Madison, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero también quiero deciros a los responsables de los teatros madrileños que hay más propuestas aparte de los musicales. O sea, es que literalmente os garantizo que si vais a cualquier teatro ahora mismo con una propuesta teatral y no es un musical, ni os abren la puerta. O sea,
Hay más teatro más allá de los musicales. Pero bueno, no dejamos el tema de los musicales. Y es que tras confirmarse, porque se ha confirmado que el Joker 2 de Todd Phillips y Joaquin Phoenix será un musical con Lady Gaga haciendo de Harley Quinn, sí, está confirmado. Bueno, pues después de eso también sale la noticia esta semana de que la secuela de Cruella de Emma Stone también va a ser un musical. Un musical con Emma Stone regresando al género donde consiguió su estatuilla por La La Land de Damien Chazelle y donde también se uniría Taylor Swift como presumible villana. Una Taylor Swift que, os recuerdo, se consagró, o sea, debutó como directora y lo hizo muy bien con el videoclip de su tema All Too Well, que consiguió, entre otros premios, el de mejor videoclip en los MTV Video Music Awards, pero una Taylor Swift que también estuvo involucrada en la penosa adaptación que ya os mencionaba del Cats de Andrew Lloyd Webber. Y es que me sigue pareciendo fascinante y muy curioso este boom que hay actualmente por los musicales cuando en el cine no están funcionando. El año pasado, de hecho, no funcionó ni el In the Heights, la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, ni el de Dear Evan Hansen, ni tampoco el que os estaba mencionando de West Side Story de Spielberg. No funcionaron. Sí fueron un éxito de crítica, pero no en taquilla. Y el de Tic Tic Boom, de nuevo con Lin-Manuel Miranda, pero en este caso como director, se salvó porque era una película exclusiva de Netflix. Es decir, que no tuvo que pasar por las salas de cine. Bueno, se salvó por eso y por la estupenda interpretación de Andrew Garfield como el protagonista. Y ojo, todas estas películas que he mencionado fueron un fracaso de taquilla, pero insisto que son muy recomendables, por lo menos por mi parte. Pero bueno, vamos a pasar ya de los musicales. Vamos con la música a otra parte, sí, otra vez estoy utilizando el mismo chiste. Y es que esta semana también hemos sabido que, ya que estamos hablando de Spielberg, otra de las películas que produjo hace unos años, creo que la película es de 1990, Aracnofobia, que además supuso el debut como director de otro de sus amigos, Frank Marshall, va a tener un nuevo remake, en este caso producido por otro de los gurús del género, James Wan. La película original de Aracnofobia mezclaba muy bien las señas de identidad que antes mencionaba de Spielberg, mezclando el costumbrismo familiar norteamericano con la comedia, con la fantasía y con el terror, y se centraba en un médico interpretado por Jeff Daniels, médico de una pequeña población que debía enfrentarse a la invasión de una peligrosa especie de arañas traídas desde el Amazonas. Pues bien, se va a hacer un remake de la película de Aracnofobia y ya tiene director, Stephen Landon, que es el responsable de las dos entregas que hemos tenido de las divertidas Feliz Día de tu Muerte, que os recomiendo en caso de que no las hayáis visto. Director que también, y por su apellido, si os lo estáis preguntando, sí, es el hijo del conocido Michael Landon, actor mítico de series de televisión como Bonanza, o como La Casa de la Pradera, o como Autopista hasta el cielo, aunque espero que el anuncio del remake de Aracnofobia no nos deje sin la tercera entrega de Feliz Día de tu Muerte, de la que se viene hablando desde el estreno de la segunda. O sea, soy capaz de matar como nos dejen sin esa tercera entrega. El problema para hacerla, pues, es el de siempre, ¿no? Que el estreno de la segunda no es que funcionara muy bien en taquilla, y claro, a ver quién se arriesga ahora, Universal, ¿eh? ¿Cómo nos arriesgamos ahora? A pesar de que el productor, Jason Blum, está más que dispuesto a hacerla. Y bueno, por si no las habéis visto, Feliz Día de tu Muerte, por favor, haceos un favor y vedlas, porque yo también fui muy reticente en un principio, fue como, pero esto qué cojones es, ¿sabéis? Pero fue una de mis gratas sorpresas, además las vi las dos consecutivamente durante la pandemia y dije, oh sí, esto es lo que estaba esperando, por fin, una respuesta a todos aquellos que dicen que el género del slasher está muerto. Y es que Landon resucitaba el género, irónicamente todo esto de los muertos resucita, hablando de slasher, resucitaba el género con una protagonista que era una universitaria que esperabas ver morir en cualquier momento y de la forma más sangrienta posible, y que efectivamente moría, pero con la novedad de que está atrapada en un bucle temporal, de forma que tiene que morir una y otra vez al tiempo que intenta averiguar quién es su asesino. O sea, de verdad, divertidísima película. Y además en una segunda película, donde parecía que el chicle ya no se podía estirar más, pues lo conseguían, lo hacían. Otra segunda parte súper divertida, acercando de nuevo lo máximo posible la historia a ese otro género denostado por la mayoría, que es la ciencia ficción. De verdad, Feliz Día de tu Muerte, o sí, haz lo posible. Y como de remakes va la cosa, pues vamos a hablar de otro que sigue adelante, pero que lleva muchos años en desarrollo, y es el de Cluedo, que tuvo una primera adaptación en 1985, si no recuerdo mal, y obviamente se va a hacer una nueva película, que va a ser al mismo tiempo un remake, pero también una nueva adaptación
del popular juego de mesa del mismo nombre, Cluedo, que yo siempre he conocido como Quién es quién, y que no deja de ser una parodia de las novelas de detectives de estar por casa, podríamos decir, de la campiña inglesa, tipo las novelas que escribía Agatha Christie, como Diez negritos y similares. Bien, pues el remake sigue adelante con Ryan Reynolds como principal protagonista y productor de la película, y los responsables ahora van a ser el guionista de La ciudad perdida, la comedia de acción de hace unos meses con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt o Daniel Radcliffe, y el director James Bobbin, que fue el responsable de Dora la Exploradora. Sí, sí. Bueno, pues bien, el remake sigue adelante. Os recuerdo que la película original de 1985 estuvo protagonizada por Tim Curry, Christopher Lloyd o Leslie Ann Warren, y no fue un éxito en taquilla, fue bastante desastrosa, la verdad. Pero sí que ganó una condición de culto con el paso del tiempo, así que hay muchos que estamos esperando el remake de esta película, que aquí en España se estrenó bajo el título de El juego de la sospecha, si no recuerdo mal. Y además, película que ha sido tremendamente influyente con el paso del tiempo. Por ejemplo, inspiró directamente a La puñales por la espalda de Rian Johnson. Película, por cierto, muy recomendable también, que ya tiene lista su primera secuela, El misterio de Glass Onion. Película donde, no obstante, perdemos a Ana de Armas como protagonista. ¡Auch! Eso duele, eso duele. Pero seguimos teniendo a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. ¡Bien! Y en un reparto también de campanillas, donde también tendremos a Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista o Ethan Hawke. Pues oye, habrá que verla. Bueno, pues secuela que os he dicho que está a punto de estrenarse, El misterio de Glass Onion. Puñales por la espalda, El misterio de Glass Onion. Todo eso. El título original es Knives Out. Puñales por la espalda. Bueno, en fin. Yo os he dicho que era la primera secuela porque después del estreno y el sorprendente éxito de la primera en 2019, Netflix compró los derechos para hacer dos más al módico precio de 450 millones de dólares el paquete. Así que en unos años también tendremos esta Knives Out 3, Puñales por la espalda 3, para entenderlo. Y es que a pesar de todos sus problemas recientes, de los que ya he hablado bastante en el canal, así que no voy a incidir en este vídeo acerca de los mismos, Netflix sigue gastando dinero alegremente y sin ningún tipo de criterio aparente. Por ejemplo, ya tiene en marcha el reinicio de la franquicia Spy Kids. Spy Kids, con Gina Rodríguez y Zachary Levi siendo en este caso los padres de un grupo de niños que tienen que salvar el mundo después de haberle dado la tecnología para conquistarlo a un desarrollador de videojuegos sin escrúpulos. Cuando se habló por primera vez del desarrollo de esta nueva entrega de Spy Kids, ya se dijo que pretendían crear toda una franquicia de nuevo con el responsable de las anteriores. Recordemos que tuvo 4 películas protagonizadas entre otros por Antonio Banderas. Bueno, pues Robert Rodríguez, el director mexicano, va a ser de nuevo el director, el guionista y el productor de este reinicio, e incluso se comentó que iban a tener un universo compartido con la otra gran ironía, guiño, guiño, la otra creación de Robert Rodríguez, Shark Boy y Lava Girl. Aunque yo solamente espero que en este universo compartido y en esta nueva entrega de Spy Kids sea un poquito mejor que la anterior colaboración de Robert Rodríguez con Netflix, We Can Be Heroes. Con que sea un poquito mejor, con eso ya me vale. Y continuamos con otra de las grandes noticias de la semana, y es que otro que hypea mucho alrededor de todos sus proyectos, Zack Snyder, ya tiene lista su siguiente película para la plataforma de Netflix después del Ejército de los Muertos, Rebel Moon, con la intención además de que sea toda una potencial franquicia. Bueno, de hecho ya tiene confirmada una segunda película, no sé si es que Netflix, ya te digo, es que es la hostia. Bueno, una segunda película que Snyder va a rodar consecutivamente, al igual que la primera. Va a ser una franquicia, una space opera al estilo Star Wars. Y es que, de hecho, la génesis del proyecto fue un proyecto para una película de Star Wars que Zack Snyder presentó a Lucasfilm como una visión más madura de su universo, pero que le rechazaron diciéndole que lo que había presentado no dejaba de ser una especie de Los 7 samuráis de Akira Kurosawa, pero en el espacio. Vamos, o Los 7 magníficos, pero en el espacio. Que por cierto, Los 7 magníficos del espacio es otra película que existe realmente, pero bueno, os hablo de ella en otro vídeo. Que a todo esto manda cojones que Lucasfilm eche para atrás un proyecto diciendo que es un plagio de Kurosawa. O sea, ya que la primera película de George Lucas para la franquicia, después retitulada como A New Hope, era un plagio en el espacio de la película de Akira Kurosawa, La fortaleza invisible. Pero bueno, en fin,
Ya sabéis, esta Rebel Moon va a presentar a un planeta asediado por una flota intergaláctica que manda a una princesa barra embajadora para que recolecte a guerreros de distintas partes del espacio que le ayuden a luchar contra sus enemigos. Charlie Hunnam, de Hijos de la Anarquía, Sofía Botella, que fue la fallida momia de Tom Cruise y que ya tiene experiencia en la Space Opera, en la tercera entrega de Star Trek, las nuevas películas producidas por J.J. Abrams, un Daimon Hounsou, que hacía tiempo que le perdía la pista, Sir Anthony Hopkins poniéndole la voz a uno de los personajes y en el reparto también está, cómo no, Ray Fisher. Y es que, o sea, es que si este tío, Ray Fisher, sigue haciendo películas, le va a deber toda su carrera a Zack Snyder, porque sabéis que en gran medida todo lo del Snyder Cut empezó por la denuncia pública del actor en contra de Joss Whedon, que fue el director que pusieron para sustituir a Zack Snyder cuando tuvo que irse por el suicidio de una de sus hijas. En fin, ya lo sabéis, o sea, pues una fantasía. O sea, Ray Fisher, te quiero en mi equipo siempre. En fin, familia, que seguro que seguiremos hablando en el futuro de esta Rebel Moon, que va a ser la nueva franquicia de Zack Snyder. Vamos, ya están afilando los dedos los fans de Snyder en Twitter. Y bueno, pasamos a la siguiente gran noticia de la semana. Espera, que llevo grabando, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Y tengo que editar esta puta mierda. Pues en fin, familia, lo vamos a tener que dejar. O sea, me dejo un montón de temas pendientes, literalmente me los dejo, pero es que tengo vida, aparte de hacer vídeos para YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias, dejadme en los comentarios si habéis llegado hasta este momento. Siento si os ha hecho un poco largo y pesado y aburrido, dejadmelo también en los comentarios si es así, o si preferís este tipo de contenido de vídeos más largos, pero es que en este caso concreto necesitaba follarme a YouTube y sus 4000 horas de visualización como requisito para monetizar, que esta sí que es una de las grandes esclavitudes de nuestro tiempo. En fin, familia, que seguiré hablando, pero tendrá que salir en otro vídeo. Hasta entonces, chao.